Bueno, primero buenos días a todos y a todas. De nuevo un placer contar con todos ustedes en esta nueva edición de Consensos por la Educación que organizamos desde Argentinos por la Educación, tratando de hacer un lugar amable, racional, argumentativo, ya no dinamarqués, como decíamos antes, porque Dinamarca se fue, pero por ahí Nueva Zelanda, un espacio kiwi para los grandes problemas argentinos de la educación. Así que muy contento de estar acá de nuevo. Solo para recordarle a los que nunca habían estado que la idea es que tengan el micrófono apagado y que en todo caso si hay preguntas que las tramiten por el chat. Nosotros vamos a tratar de recogerlas como siempre, tratando siempre de privilegiar el diálogo con nuestro invitado. Nuestro invitado es Raúl Timerman. Hola Raúl, buen día. Buen día, ¿qué tal, Mariano? Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, todos te conocemos, sos experto en opinión pública, tenés una posición mediática muy conocida, todos te vimos en la tele. Y desde ese lugar nos interesaba muchísimo, faltando además tan pocos días para las PASO, faltando una semana y 2 días para las PASO, si nos podés dar una visión, en principio general, si te parece, de las cuestiones en las que nos estamos metiendo los argentinos en estas semanas, y también poder conversar sobre la cuestión educativa, básicamente cómo podemos hacer para que ocupe en la agenda un lugar más relevante, en la agenda política, en la agenda partidaria, en la agenda electoral, en la agenda general de la opinión pública. Así que bienvenido y te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ustedes escuchando y viendo esta campaña electoral, digamos, no tendrán demasiadas pretensiones que el tema educativo ocupe un lugar en la agenda. El nivel de la campaña es deplorable, digamos. Van desde la foto de mi querida Fabiola hasta el porro en Palermo, en la villa, digamos. Se discuten temas realmente que se armaría un quilombo impresionante si alguno de los candidatos empieza a hablar de política, ¿no? Porque los desorientaría a todos. Acá estamos viviendo un proceso, yo creo que la sociedad argentina está viviendo un proceso de degradación y que la política no escapa a eso, no escapa a la educación, no escapa el desarrollo social, no escapa nada absolutamente a un deterioro generalizado. Y yo creo que ese deterioro se acelera básicamente cuando, o por lo menos se visualiza claramente en las elecciones del 2015, donde se llega a un balotaje, Mauricio Macri le gana a Daniel Scioli por 2,6 y aparece por primera vez claramente a la vista de todos un país, una sociedad dividida, una sociedad partida por la mitad. Cuando Mauricio Macri gobierna, digamos, y la sociedad considera que no quiere darle una nueva chance en el 2019, pero a pesar de eso el 40% vota por Mauricio Macri, digamos. A pesar de que se define en la general, con el 48%, Alberto Fernández saca lo mismo que sacó Scioli en el balotaje, 48%, nuevamente hay una división en la sociedad. Y es la misma división que se va a vivir en estas elecciones. La sociedad está dividida. Hay como dos modelos de país que traen en mente los dirigentes. No creo que sí lo tengan tan en mente la sociedad. Y si no hay acuerdos básicos, va a ser imposible salir adelante. Es decir, yo creo que con esta dirigencia política la posibilidad de llegar a acuerdos, siendo los liderazgos Cristina y Macri, no van a ser posibles. Y creo que vamos a tener que esperar el surgimiento de nuevos liderazgos en ambos lados, capaces de sentarse a una mesa y llegar a acuerdos básicos
para poder empezar a construir. En este momento, en ese sentido, estamos muy mal. Las elecciones son muy competitivas. Piensen que cuando Alberto Fernández gana por 8 puntos, 48-40 a nivel país, Axel Kicillof gana por 14 en la provincia de Buenos Aires, 52-38. Bueno, esas diferencias no existen más, han desaparecido. En esta elección, gane quien gane, va a ser por una diferencia mínima que yo creo que hoy están dentro de los errores con que se hacen las encuestas, que son más o menos 3,5, más o menos. O sea que se van a manejar en ese nivel las diferencias, por lo menos lo que viene hasta ahora. Si uno mira, nosotros tenemos una encuesta con Sheila Wilker en provincia de Buenos Aires, donde nos da, si uno mira por espacio, Frente de Todos está un poquito por encima, si uno mira por candidatos, la suma de Santilli más Manes está un poco por encima de Victoria Tolosa Palo, una situación de empate. Ahora bien, hay un 11% que contesta no sabe. Cuando uno cruza ese 11% con lo que votaron en las presidenciales, 8 de ese 11 votó Alberto Fernández. O sea, en este momento, la desaparición de las diferencias es básicamente por la decepción de un cierto grupo de votantes de Alberto Fernández. Esperaba una cosa y bueno, no se dio la que esperaba, independientemente del tema de la pandemia. Es más, ahora en los últimos grupos focales, la pandemia deja de ser un argumento, digamos. No, ya ni siquiera los que defienden la posición del Frente de Todos dicen, bueno, pero hay que tener en cuenta la pandemia, digamos. Entonces, el único fenómeno nuevo que aparece es el crecimiento de grupos de ultraderecha, digamos, como puede ser cuando fue Espert y Gómez Centurión en las elecciones pasadas, no tuvieron demasiada aceptación. Ahora apareció un hombre como Javier Milei, digamos, que hace un poco de espectáculo en los medios y que duplica su intención de votos en el grupo etario 16 a 29 años. O sea, es un fenómeno que atrae a los jóvenes, que quieren romper todo, digamos. Y fíjense que a esta elección solo le falta el rock and roll, porque sexo y droga ya aparecieron, hablando Tolosa Paz y hablando María Eugenia Vidal, eso falta el rock and roll, y el rock and roll se lo pone Milei a esto, digamos. Vamos a incendiar el Banco Central, voy a sacar a patadas en el culo a todos los políticos. Le dice a Horacio Rodríguez Larreta, vos, zurdo de mierda, digamos, indudablemente rompe todos los límites, digamos, y a los jóvenes encuentran cierto atractivo ahí. No es un fenómeno argentino, sucede en Europa ya hace un tiempo, digamos, en Austria llegaron a ser gobierno, o sea, no es que no pueden llegar, pueden llegar. Pero bueno, hay que tener un cierto cuidado respecto a esos sectores que aprovechan el libre juego de la democracia, pero que son antidemocráticos, básicamente. Si llegan, rompen. Es la diferencia entre esa ultraderecha, en Europa se llama derecha radical, aquí sería la ultraderecha, y la derecha conservadora, digamos, que juega, que podría ser Mauricio Macri, digamos, o Patricia Bullrich. Estamos ante esa situación. Yo creo que la Argentina está en un periodo de transición, no sé si llegamos al pozo, al final del pozo, pero digamos, hay una demanda o está empezando a surgir una demanda por el surgimiento de una dirigencia nueva que por ahora no aparece. Vamos a ver si en el futuro se da, si no se deja de alguna manera deglutir por las prácticas políticas actuales. En el medio de esto aparece la inquietud de ustedes, que si uno mira lo que está pasando desde el punto de vista del discurso de la política y la inquietud que ustedes tienen
por la educación da la impresión que son caminos paralelos que no se van a encontrar nunca. Y yo en particular, pensando sobre este tema, yo creo que hay que buscar un enfoque diferente para la promoción de la educación. Yo creo que en lugar de tratar de que sea una oferta por parte de la política, hay que lograr que sea una demanda por parte de la sociedad. Si no es una demanda social a los políticos, para los políticos va a ser siempre uno más de los argumentos protocolares de campaña. ¿Cómo puede aparecer esa demanda? Y eso es lo que habría que estudiar realmente. Yo tengo 76 años, digamos, yo recuerdo siendo chico las conversaciones de mis abuelos, que eran inmigrantes todos, y cuál era el sueño, hay hasta una obra de teatro, mi hijo el doctor. Digamos, había una valorización de que si no era por el estudio no había futuro en las familias. Y había que hacer que los chicos estudien, y por eso hoy tenemos médicos, abogados, contadores de edad que vinieron de aquellas hijos de aquella generación de abuelos inmigrantes. Mi hijo el doctor. Pero después, ¿en qué cayó la sociedad argentina? Cayó, mirá, se recibió de arquitecto y maneja un taxi. Es decir, fue la contrapartida, el hecho de haber estudiado y recibido en una sociedad que no tenía demanda para esas profesiones, te convirtió en un taxista. Ahora hay un deseo que uno lo ve en las encuestas y en los grupos focales de jóvenes que no encuentran salida, que sienten que su futuro, mirá, es clarísimo en las provincias. Si vos vas a las provincias extremas, digamos al norte o al sur argentino, el deseo de los jóvenes que están terminando el secundario es irse de la provincia, porque sienten que en la provincia no tienen destino, que no tienen posibilidades de trabajo, de ubicación, etc. Y si uno ahora lo hace en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, ve el deseo de jóvenes de irse del país. Hay un deseo por irse del país. Bueno, en el mundo hay demanda por gente educada. Hay demanda por profesión, hay demanda por gente formada. O sea, hoy ese deseo de irse se puede concretar realmente bien si es, por ejemplo, si conoce de computación, de programación, si conoce de ingeniería civil, si es un experto en marketing en redes digitales. Hay una cantidad de posiciones demandadas en el mundo. Y yo creo que es por ahí, digamos, tratar de generar una demanda en la sociedad de una mejora en la calidad educativa, de un aumento de oportunidades para poder educar mejor, para poderse educar mejor. Hay un trabajo muy interesante que hizo Remeslenikov, hace 3 o 4 meses que lo publicó, cuya hipótesis es, en el 2023, cuando volvamos a elegir presidente, se van a haber cumplido 40 años de democracia. En estos 40 años, cada vez, primero, en estos 40 años la Argentina ha sido el país en América Latina que menos creció, con excepción de Venezuela. En estos 40 años tuvo un solo periodo de estabilidad, que fue durante la convertibilidad de Cavallo. Después vivimos en inflación permanente. En estos 40 años hemos tenido la inflación más alta de América Latina, con excepción de Venezuela, y una de las más altas del mundo. En estos 40 años cada vez gastamos un porcentaje mayor del presupuesto en desarrollo social y cada vez tenemos más pobres. En estos 40 años cada vez gastamos más en educación y cada vez él dice la educación no mejora, y yo digo, para mí es peor la educación.
Yo fui al colegio primario en el año 51, ingresé en primero inferior en una escuela pública, Escuela Manuel Quintana, en Lavalle, entre Ascuénaga y Pasteur. Yo vivía en un conventillo en la calle Pasteur, en una habitación de un conventillo con mis padres. La escuela era una escuela de 11 con nombre de escuela de Recoleta, digamos, que se llamaba Manuel Quintana. Pero yo recuerdo el respeto que tenía por la maestra, la conducta, el, además teníamos libreta de ahorro, teníamos revisión odontológica, teníamos el vaso de leche con la media luna. Yo llevaba el vaso, era un vaso de plástico que se levantaba así, digamos, se cerraba con unas tapitas, y había toda una liturgia escolar respetada por todos. Y yo recuerdo, yo aprendí a leer con el libro UPA, leía La razón de mi vida, de Vita, todo. Y si quieren hablar de adoctrinamiento, ahí había adoctrinamiento. Pero realmente yo siento que me eduqué, bueno, después de ahí fui a un secundario, bueno, mis padres estaban en el Partido Comunista, pasaron a la ilegalidad en un momento, así que fui a una maestra particular y daba lejos de casa un examen libre. Bueno, después en el secundario se normalizó, fui a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, la noche de los bastones largos, pasé todo, me recibí de licenciado en Ciencias Químicas, trabajé 30 años en la industria metalúrgica, etcétera. Hice toda una carrera que tiene que ver con el desarrollo educativo. Y me puedo dar el gusto de hacer lo que estoy haciendo porque, digamos, me formé a través de la educación pública argentina, gratuita, de libre acceso, y yo siento que ahora no es lo mismo. Pero bueno, los que saben de este tema son ustedes. Yo quería hacer esta breve introducción, digamos, y charlemos. Bueno, muchas gracias, Raúl. Igual de educación sabemos todos y opinamos todos, así que no te sientas culpable. Eh, Quería volver brevemente, muy interesante tu mapeo de la situación político-electoral y me parece que y hasta cultural en términos de deterioro, de declive, de que los jóvenes se quieren ir, los que están en las provincias a Buenos Aires, los que están en Buenos Aires a otro lugar del mundo. Me parece muy interesante esta lógica de la salida, como decía Albert Hirschman, ¿no? El del exit, la salida porque no podés participar, porque tu voz no consigue nada, y bueno, entonces la idea de irse. Quiero que vuelvas un segundo a algo muy interesante dentro de todo eso. Vos planteaste, en la Argentina hay dos modelos la dirigencia plantea que hay dos modelos de país Y la gente no los tiene. y la gente no los tiene. ¿Nos puedes contar un poco? Esa es una idea, me parece muy interesante, muy productiva. ¿Nos puedes contar un poco más? Sí, mira, yo creo que hay dos modelos de país y que esos modelos de país están un poco deformados por quienes lideran los espacios, pero que esos dos modelos de país podrían llegar a acuerdos respecto a una cantidad de puntos que serían los puntos que a la sociedad más le interesa. Yo creo que esta es una opinión personal mío. Yo creo que el Frente de Todos, ese espacio político, no la coalición, digamos, el espacio político de la gente que conforma el Frente de Todos, tiene una visión de un poco más de sensibilidad social, tiene una visión más volcada hacia la industrialización, hacia la generación de empleo y mano de obra, hacia, si es necesario, proteger a la industria local a través de aranceles, eso es muy claro en la parte textil, que el modelo que representa el otro espacio político, y los espacios se terminan conformando también
por oposición a las creencias. Digamos, hay un radicalismo alfonsinista que debería tener un espacio en la Unión Cívica Radical, que yo creo que en este momento no la tiene, básicamente porque ejerce más fuerza sobre la dirigencia radical la oposición a lo que representa Cristina Kirchner y el kirchnerismo. Entonces se retrae y busca una alternativa en otro espacio político. Ahora bien, yo pienso que Cristina Kirchner es una expresión, es la expresión dominante, el kirchnerismo es la expresión dominante, ha pasado por encima del peronismo en ese espacio político que hoy es coalición de gobierno. Pero también creo que gran parte de la orientación que tiene ese espacio político está dado por necesidades particulares que tiene Cristina Kirchner respecto a sus conflictos con la justicia. Y que eso va deformando permanentemente un camino que podría seguir, que sería mejor que el que sigue. Yo creo que en el espacio político de Juntos o Juntos por el Cambio hay sectores que representan cosas diferentes. Yo creo que Mauricio Macri es la contrapartida de Cristina Kirchner y es la dirigencia que yo creo que impide que la Argentina evolucione, pero que está Horacio Rodríguez Larreta y hay otra gente que podría llegar a acuerdos con sectores menos intransigentes del Frente de Todos. Que seguramente el que está buscando ese posicionamiento ahí es y está menos involucrado en el conflicto Alberto Fernández, Cristina Kirchner, es Sergio Massa, que salió con una propuesta de invitación a ponerse de acuerdo, pasa medio desapercibido por este sexo, droga y rock and roll de la campaña, pero digamos, es como que se dio cuenta de que hay que hacer algo diferente. Yo creo que, ¿qué dice Mauricio Macri y Patricia Bullrich? Quieren ser Venezuela. Esto va hacia Venezuela, están a 7 diputados de ser Venezuela. Y es lo que ellos creen y sobre lo que se posicionan. Yo no creo que la sociedad piense eso, yo no creo que la sociedad argentina... Venezuela es un fenómeno muy particular y en particular es una dictadura militar. Si no fuera por el ejército, Maduro ya hubiera desaparecido. Y acá el ejército no está detrás de eso. O sea, Argentina no va a ser Venezuela, pero esa grieta que sirve para competir electoralmente y eventualmente ganar elecciones, no sirve para gobernar. Y se vio, cuando estuvo Macri en el gobierno, no pudo llevar adelante un buen gobierno, y ahora Alberto Fernández no está pudiendo llevar adelante un buen gobierno, porque la grieta para gobernar no sirve. Sí. Hasta que no se logre mayorías del orden del 60, 70, 65%, no se va a poder gobernar. Y yo creo que la gente, creo que la sociedad, cuando uno mira en los grupos focales, especialmente nosotros hacemos mucho de votantes blandos de Juntos por el Cambio y votantes blandos del Frente de Todos, es decir, que no pertenecen a los núcleos duros, se pondrían de acuerdo en una cantidad de puntos. Es más, opinan lo mismo sobre muchos puntos, pero no tienen los dirigentes que los representen. Ahí déjame hacer un punto y meter el tema educativo. Por esto, vos dijiste, hay diferentes modelos de país, por ejemplo, respecto al tema económico, respecto al totalmente, ahí es claro. Del rol del Banco Central, de si se toma crédito afuera o se toma crédito afuera, si hay que proteger o no la industria, si hay que abrir la economía, etc. Creo que igual, desde mi posición personal, que igual no la vamos a debatir acá, creo que eso es bastante discutible, pero creo que nadie podría discutir que los resultados de eso son bastante malos para ambos casos. O digamos, ninguno cumplió con una expectativa positiva. Así es. Pero ahí en la parte económica es cierto que hay diferencias. Ahora, por ejemplo, en la parte educativa,
o en la parte de social en términos de los planes sociales, etcétera, ahí no se ven grandes diferencias entre lo que fue el gobierno de Macri y lo que es el gobierno de Fernández lo anterior. Hay matices, hay problemas, no digo que no, pero básicamente se ve una continuidad, más o menos continuidad, no creo, a mí me gusta más uno que el otro, o más otro que uno, no viene el caso, pero que no es que tampoco viene el otro gobierno con una idea fulminante, totalmente distinta, convocante, eso no se ve. En algunas provincias sí, en algunas provincias los gobiernos provinciales sí se ven algunos cambios más notorios, que me gustan más o menos, pero no importa, pero se ven. Digamos, mi comentario va a cuento de eso, es decir, el, el, el empantanamiento en el que estamos necesita, como vos bien decís, una demanda social. Pero la demanda social de educación hoy parece tener otras prioridades. Por ejemplo, para el 50-60% de la población, la comida, la vivienda, el abrigo y la salud. El otro 40% se las rebusca en la escuela privada y también tiene igual, cree que se las rebusca, pero igual también tiene otras prioridades finalmente. Desde ese lugar donde arriba hay como una continuidad y abajo hay como una falta de interés, ¿cómo se puede resolver sin esperar a un gobierno con el 65% del poder como para poder llevarlo adelante? Vos pensás, Mariano, que yo tengo una idea de cómo se puede resolver. Sí, sí, Te y aparte agradezco una muchísimo. respuesta tiene que ser muy buena y muy corta. Sí. Mirá, yo vivía en Pasteur 745 al fondo, en un conventillo en el que ocupábamos una pieza. En la esquina, en la otra cuadra estaba la AMIA, y en la esquina de la AMIA, en Tucumán y Pasteur, mi tía Sheibe, hermana de mi abuela, tenía un almacén. Y vivían detrás del almacén, tenían un dormitorio y una pequeña cocina que daba a un patio, una cocina realmente chiquita y una especie de comedor. Pero el hijo de mi tía Sheibe se recibió de médico. ¿Por qué? Porque mi tía decía, nosotros vivimos mal, tenemos que trabajar todo el día. Kurt se llamaba, creo, el marido. Eran, digamos, inmigrantes que bueno, es más, el almacén fue clausurado por agio y especulación durante el gobierno de Menem. Pero ella sabía que el hijo se recibía de médico y iba a tener una vida diferente, como efectivamente la tuvo. Digamos, yo tuve una vida muy diferente a la de mis abuelos. Yo tuve una vida muy diferente a la de mis abuelos, mis padres intermedia, digamos. Aquellos que tienen un problema realmente de que la están pasando mal, también podrían visualizar que no quieren que sus hijos tengan ese destino. Y entonces la demanda sería para sus hijos, no sería una demanda para ellos. Ahora, la sociedad argentina tiene un buffer. Un buffer es, en términos químicos, una solución buffer es una solución que no la podés ni acidificar ni alcalinizar, digamos. Es un amortiguador. La sociedad argentina tiene un amortiguador para lograr los cambios, que es esa nueva burguesía nacional que son los sindicalistas. Y ahí hay un problema, porque vos no podés mejorar el transporte. Acá no tenemos trenes porque existe el sindicato de camioneros. Y acá no tenemos, digamos,
un mejoramiento de la calidad educativa, la evaluación docente, la capacitación permanente, la evaluación de los alumnos, etcétera, porque existen los sindicatos, digamos. Y los sindicatos consideran derechos lo que en algunos casos son privilegios que nadie más tiene en ninguna parte del mundo. No Ok, ser evaluado no es un derecho. pero déjame que te haga un punto ahí, porque ese es un tema recurrente en nuestros consensos, que es el rol del sindicalismo en general y del sindicato docente en particular. Como vos bien decís, en otros países eso no ocurre. Incluso países de la región, países con gobierno de centro izquierda, tipo Brasil de Lula y Dilma, ¿no? Eso no ocurre. Por lo tanto, uno tendería a pensar que el problema no son los sindicatos. No, son los poderes que le diste, digamos, fueron las políticas que fuiste generando para llegar a ese statu quo. Ahora, ¿alguien está dispuesto a modificarlo? Macri estuvo dispuesto a modificar el tema de los planes sociales y convertirlos en empleo. No. ¿Por qué? Porque era más cómodo incrementar los números de planes sociales y asegurarse la paz social de esa manera y poder hacer otras cosas. Bueno, el Frente de Todos está dispuesto a entrar en conflicto con los sindicatos, no. Yo que no conozco el tema de educación, que realmente no lo conozco, pero yo siento que, por ejemplo, cuando fue, ¿cómo se llamaba la ministra de Educación de Menem? Susana de Ciber. Susana de Cibe, ministra de Educación, ella tomó algunas decisiones que tenían que ver con evaluaciones y etcétera, que después fueron eliminadas, pero que no le debe haber sido fácil en su momento con los sindicatos. No lo conozco, ustedes que siguen de cerca eso lo habrán vivido más, pero yo siento que de esa época hasta ahora, cada vez se ha concedido más a los sindicatos y menos a los alumnos, digamos. Es decir, también están los derechos de los alumnos. Me da la sensación que es como un perro que se muerde la cola, ¿no? O sea, la política no resuelve y las corporaciones, la política democrática, digo, ¿no? Nuestros representantes Sí. no resuelven y las corporaciones, que no son nuestros representantes, son representantes de sus afiliados, avanza cada vez más. Eh, a mí me parece que es un problema, pero efectivamente el problema, me da la sensación de que muchas veces la política tiene en los sindicatos una especie de excusa, de coartada fenomenal. Yo no puedo hacer nada porque mirá Baradel, que no me deja. Y sí, es Y verdad. es medio loco, porque gobiernos que estatizaron YPF, que estatizaron las AFJP, o del otro lado, que resolvieron los fondos buitre y se endeudaron en 50.000 millones con el Fondo Monetario, no pueden resolver un artículo del Estatuto del Docente. Es raro. Bueno, tenés que estar dispuesto a dar la batalla y a ser transformador. El otro tema es la gente que vota esperando, bueno, este grupo político va a producir la transformación que yo deseo, y vos ves que las transformaciones no ocurren. Transformar, tenés que luchar contra una fuerza que se resiste a la transformación. Y acá vamos por la pendiente, digamos, donde no hay ninguna fuerza que se opone, ahí vamos nosotros. Es como que hay una sensación de que nos hemos rendido. O sea, la tía Scheibe se rindió. Y sí, lo que pasa es que la tía Sheibe se murió, efectivamente. Sí, Bueno, pero algo de eso las hay. tías Scheibes de hoy, Sí, acepta que vos fijate que nunca antes, creo, la sociedad argentina vivió el hecho de que haya adultos que no han trabajado nunca, ni siquiera han visto a sus padres trabajar. Yo creo que esa situación no se dio nunca en la Argentina. La Argentina era un país que marchaba hacia la industrialización.
el gobierno de Onganía, un gobierno militar, tenía un sentido de la industria argentina que muchos gobiernos civiles no han tenido. Digamos, acá en la República Argentina, en la época que yo trabajaba en la industria, trabajé 30 años, del 66, la noche de los bastones largos, que cerró Exactas, por un tiempo yo empecé a trabajar mediodía y seguí hasta el 96 que me retiré de la industria. Pero yo te digo, había astilleros, se construían barcos en Astarza, Príncipe Imengui, Astilleros Alianza, una cantidad enorme, había 7 o 8 Río Santiago, astilleros. Astarza construía locomotoras eléctricas, Fabricaciones Militares construía el tanque argentino mediano, Astilleros Corrientes construía plataformas offshore. Había una industria metalmecánica, calderería en la Argentina, las turbinas que construía Pescarmona, y el país construía usinas hidroeléctricas. Se hacían obras como Zárate, Brazo Largo. Hoy en día, yo pasé el Chocón. otro día, la obra pública hoy en día es cordón cuneta comparado con lo que es Zárate, Brazo Largo. Bueno, era otra Argentina, no existe más. Me haces acordar, ahora cuando estuvimos viendo el tema de Afganistán, algunos de los aviones con los que se quedaron los talibanes, que le dejó Estados Unidos, son tucanos brasileños. Claro. O sea, la industria aeronáutica brasileña sigue colocando aviones de guerra. Cuando acá se hizo Atucha 1 y la Comisión Nacional de Energía Atómica inauguró el curso panamericano de metalurgia, que estaba Jorge Sábato como director de metalurgia de la CONEA, de Brasil, de Perú, de Colombia, de Chile, venían estudiantes acá, y la Comisión Nacional de Energía Atómica en América Latina era líder en todo el conocimiento de la industria nuclear. Ahora, Bueno, déjame hacer un comentario y una pregunta para empezar a cerrar. Por un lado, eh, me encanta lo que decís porque sos casi tan pesimista como yo, o tan escéptico como yo, que a mí me acusan siempre de escéptico y qué sé yo, así que encontré un compañero de diagnóstico. Pero por eso digo, para perfilar la cuestión. Por un lado, está planteando cuestiones de proyecto de desarrollo económico que no hay, o que está mal, digamos, o que está implícito y mal perfilado. Una pregunta que es de siempre: ¿hay que esperar a que haya un proyecto de desarrollo económico para empezar a plantear esa demanda? ¿Vos pensás que esa demanda por la educación puede obligar a la política a perfilar un poco más? yo creo que hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo. Primero, habría que pensar, habría que saber, pero saber a través de estudiarlo en profundidad, haciendo estudios etnográficos, es decir, yendo al lugar donde vive la gente, qué opina de la escuela. ¿Qué opina de que su hijo vaya a la escuela? ¿Qué siente que recibe su hijo en la escuela? Digamos, ¿qué piensa para el futuro? Vos sabés que la escuela, Daniel Arroyo, yo en una época hablaba bastante con él, Daniel Arroyo tenía la idea de que había una degradación social en la sociedad argentina y que quedaba un solo elemento capaz de salvarla, la escuela. Porque la escuela era el lugar donde se juntaban los maestros con los alumnos, con los padres, y era el lugar que podía, ¿no? podía resistir, era un lugar de resistencia la escuela. Yo creo que habría que trabajar un poco ese tema, habría que investigar, yo no lo conozco, pero a mí me gustaría saber, hablar con gente que vive en una situación de extrema pobreza, pero que manda todos los días su chico al colegio, saber por qué lo manda al colegio. O Digamos, me sea, que gustaría investigar un poco, pero saberlo realmente, digamos, no emitiendo opiniones yo, sino saber qué piensa la gente. Y a través de ese conocimiento, a lo mejor surge el desarrollo de una estrategia
que sería la estrategia necesaria para generar una demanda de la sociedad a la política. Yo creo que la política está usando a la educación como una herramienta discursiva, pero no veo realmente ninguna convicción firme de hacer algo ahí. Es, es más, si yo fuera gobierno, la única preocupación que tendría en este momento es cómo vamos a hacer para pagarle al fondo. Digamos, ¿te das cuenta dónde estaría la educación? Estaría posiblemente puesta en mi ministro de Educación, a quien seguramente cada vez que me pide audiencia le diría, no, mira, no tengo tiempo, velo con tal otro. Es decir, yo creo que la educación, a los responsables de la educación se los aleja del centro de toma de decisiones. Sí, la educación no garpa, ¿no? Políticamente. Por eso incluso a veces es un premio consuelo para Y qué dentro bien le de... vendría la educación a los políticos, porque ni siquiera tienen un lenguaje educado, ¿no? No, no, y además muchos o la mayoría de ellos no conoce el tema, no como especialista, sino en términos de la política, no Mira, lo conoce. voy a comentar una impidencia. Dale, Yo en ahí me gustó. el momento, yo trabajé mucho con Daniel Scioli en la campaña, etcétera. Y después, siendo él gobernador, iba muchísimo a Villa Laniata. Villa Laniata, él tenía un espacio muy grande, es muy lindo el lugar, tenía un espacio muy grande que se llamaba la biblioteca. Era el gimnasio. La biblioteca del gimnasio. Después, un día fui a hablar yo trabajaba para el grupo SOGMA, bueno, con Franco Macri, después conocí a Mauricio, y durante la campaña, Mauricio Macri, Daniel Scioli, los conocí a los dos y decidí no trabajar en la campaña para escribir un libro, pudiendo hablar con ambos y con los estrategas de campaña y también de masa, un libro Quiero ser candidato, que es un manual de campaña, digamos. Entonces hablé mucho con Mauricio Macri. ¿Sabes lo que me llamó la atención? Los dos candidatos a presidente, Mauricio Macri y Daniel Scioli, no leían libros. Ujú. Es así. No, Bueno, yo, es todo es, un es un tema. perfil, es una definición. Yo vengo de una familia judía, digamos, donde el tema de La la lectura es lectura central. era. Yo en esa pieza del conventillo, cuando tenía 5 años, mi papá me leía los poemas de Guillén a la noche, ¿te das cuenta? Sí, tal vez una posibilidad sea que no lean, pero que tengan la suficiente capacidad para rodearse de gente que tenga así una visión más de gobernante, ¿no? De gobernante entero. Ahora, déjame para terminar, porque ya se nos está terminando el tiempo, Raúl. Sí, señor. Eh, me quedo con lo del estudio, del estudio de estas motivaciones. No Eh, podemos charlarlo específicamente, un día reunirnos y charlarnos. Perfecto. Te, ¿Eh? te quería que comentes una cosa más respecto, no dicho de primera mano de la gente de menores recursos, pero hace 3 meses más o menos estuvo sentado en la misma silla virtual en donde vos estás sentado hoy, Juan Grabois. Sí, Y nos contó, fue muy interesante la charla, fue interesantísima de todo punto de vista. Pero una cosa que nos contó es que ellos, o sea, su estructura política, su militancia, se dieron cuenta que los chicos que van a las escuelas públicas de los barrios están en quinto, sexto grado y no saben leer. No lo dice López Murphy o Milei, lo dice Juan Grabois a partir de la experiencia de su militancia barrial, ¿no? Y por lo cual él contó acá que él con sus compañeros iniciaron un proceso de enseñanza de la lectoescritura a esos chicos con un sistema muy interesante que
que hace Beatriz Diu, que es con computadora incluso, no, es una especie de alfabetización 2.0. Pero lo desgarrador era que estamos hablando de gente, me acuerdo cuando vos dijiste, ¿por qué mandan todos los chicos todos los días los chicos a la escuela? Esos chicos van todos los días a la escuela. En vez de ir 180, irán 160, pero van todos los días. Saca la pandemia, 4 o 5 años, cualquier educador sabe, dame un pibe, 5 años, 160 días de clase y vas a ver leer. Sí. No tiene mucha justificación esa situación. La pregunta es, vos cómo, desde un punto de vista de un estudio, de un análisis, ¿cómo supondrías trabajar con la idea no solamente de por qué lo manda, sino cómo percibe los resultados de lo que pasa, en el sentido de esta aceptación de la realidad? ¿Qué es lo que está pasando en ese sentido y cómo poder abordarlo en un estudio como el que nos estás proponiendo? Mirá, vos me hiciste, ahora que me lo mencionaste a Juan Grabois, vos me hiciste recordar, yo cuando tenía alrededor, Edward Deming, Deming es el padre de la calidad en el mundo, es el padre del mejoramiento continuo de los japoneses. Y cuando tenía 89, 90 años, él fallece a los 92, yo hice un seminario con él en San Diego, en California. ¿Y sabes lo que decía Edward Deming hace 30 años? 20, no, 30 años. Decía, qué mala que es la calidad de la educación en Estados Unidos, que el 70% de los egresados del high school, la escuela secundaria, no saben redactar una simple carta solicitando empleo a un supermercado. Hace 30 años te hablaba del deterioro de la educación. Yo no sé si no es un fenómeno, no lo conozco, pero no sé si se da en otros lugares del mundo. Globalmente. Sí, se da global. Todos te dicen que en Finlandia es muy buena, digamos. Bueno, las pruebas Yo PISA lo que le muestran que hay una cierta... preguntaría, yo lo que trataría de construir es un diálogo con aquella persona que manda o que no manda a sus hijos a la escuela sobre si pensó alguna vez, y si no pensémoslo ahora, le diría a ella o a él, ¿usted qué espera de sus hijos cuando sean grandes, cuando tenga su edad? ¿Cómo los ve? ¿Qué les gustaría que hagan? ¿Qué les gustaría que fueran? ¿Cómo le gustaría que fuera la familia de sus hijos? Yo tendría ese tipo de diálogo para saber las expectativas que tienen para sus hijos. Porque a lo mejor yo creo que tienen expectativas que no las tienen. Entonces, yo creo que antes de pensar el qué hacer, el famoso qué hacer de Lenin, antes hay que saber cómo es la realidad. Y yo no la conozco en este momento, la realidad. No conozco la realidad de los hogares que más sufren la deficiencia de la calidad educativa. Porque los que tienen la capacidad de poder mandar a escuelas privadas y no sufren tanto como los otros y después eligen y pueden tener la posibilidad de ir a universidades privadas, a pesar de que la UBA sigue siendo una gran universidad, pero hay un mundo que no vive en carne propia la deficiencia educativa, o que cree que no la vive. Correcto, correcto. Cree que no la vive, porque no sabe qué podría recibir si fuera diferente. Pero yo creo que hay que estudiar eso, hay que estudiar esa realidad. Y una vez que sepamos la realidad, ahí sí discutir qué hacemos. Ok, interesante. Bueno, Raúl, nos pasamos una hora conversando, me pasaría otra más, la verdad muy interesante, muy Yo siempre cálido. tengo la expectativa de no haberlos aburrido, digamos.
A veces está, pero no nos aburriste, pero a veces no está tan mal aburrirse, ¿eh? A veces hace falta Bueno, aburrirse para pensar mejor. No, pero fue muy, muy interesante, la verdad que anoté varias cosas que me parecen muy lúcidas, muy reflexivas, y creo que todos los que estamos acá aprovechamos esto a full. Así que te agradecemos mucho. Creo que desde Argentinos podemos seguir en contacto a ver si podemos plasmar ese estudio realmente. Así que muchas gracias, Raúl. totalmente, sí. Muchas gracias. Totalmente. Bueno, yo les agradezco mucho a ustedes, Mariano, en nombre tuyo. Les agradezco, somos 40 participantes de momento, somos un montón. Así que le agradezco mucho que se hayan tomado esta hora para pensar sobre estas cosas. Y sí, Ignacio y la gente el observatorio tienen mis contactos y yo con todo gusto Muchas en gracias. esta época de pandemia a disposición. Muchas gracias. Y Candelaria, ¿el próximo cuándo era? Tenemos próximo consenso, ¿no? Sí, el viernes 17. Y tema y participantes. Vamos a hablar sobre la carrera docente con Adrián Canelotto y Mariano Palamidesi. Adrián Canelotto, rector de la Universidad Pedagógica Nacional, y Mariano Palamidesi, rector de la UNICABA. Ok. Bueno, muchas gracias, Raúl, muchas gracias a todos y a todas, y nos No, vemos. gracias a ustedes y por favor manténganme al tanto de estas Dale, charlas, por así supuesto. puedo concurrir como oyente. Por supuesto. Muchas gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Adiós, gracias a ustedes.